En un reciente video, habíamos analizado cómo posiblemente la caída en el mercado ya era importante y no se podía descartar un rebote debido a la prolongación de la corrección, situación que en efecto ocurrió recientemente. Trataremos inicialmente de revisar la situación actual del mercado, algunos múltiplos y las perspectivas a futuro de la bolsa americana y el S&P 500. La semana comenzó con unas declaraciones bastante polémicas del presidente Trump, quien, ante la pregunta sobre la posibilidad de una recesión, prefirió guardar silencio, lo que fue interpretado por muchos como una aceptación tácita de que el gobierno tiene contemplado un periodo de bajo crecimiento o incluso de recesión. Estas declaraciones en cierta medida fueron confirmadas el pasado jueves, cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aceptó que se tiene previsto una incertidumbre en los mercados debido a las medidas tomadas por el gobierno. El objetivo básicamente es lograr reducir el tremendo déficit fiscal, mejorar la balanza comercial y atenuar las presiones de la inflación, para tratar de consolidar las bases de un crecimiento sostenido con unas finanzas públicas más sanas y una mejor posición comercial de los Estados Unidos. Un periodo que se puede considerar como de desintoxicación de la economía. Y es que el gasto del gobierno en intereses ya tiene un crecimiento que para muchos se encuentra en niveles que pueden verse como bastante preocupantes, debido principalmente a los niveles de deuda como porcentaje del PIB bastante elevados. Pero si bien para muchos analistas esta estrategia a largo plazo sería positiva para el mercado y para la economía de los Estados Unidos, en medio hay una gran cantidad de elementos que podrían afectar más de lo esperado las perspectivas del mercado a mediano y largo plazo. Por un lado, a corto plazo los índices de incertidumbre han alcanzado los niveles más altos recientes. Y es claro que a los mercados no les gustan los cambios tan repentinos y abruptos con relación a las tasas de aranceles. Y es que, para muchos, los anuncios del presidente Trump con respecto al aumento de los aranceles ya es desconcertante y comienzan a afectar seriamente al mercado y a la estabilidad económica, que son necesarios para la inversión y el crecimiento del PIB. El último anuncio con relación a los aranceles fue el pasado jueves, en donde Trump amenazó con aranceles del 200% al vino y a las bebidas alcohólicas de la Unión Europea, si Bruselas no frenaba las tasas al whisky norteamericano. El anuncio coincidió con la última caída importante reciente del mercado. Y es que algunos analistas que al comienzo eran un tanto escépticos con relación a la imposición real del aumento de los aranceles, ya lo ven con una probabilidad de materializarse bastante alta, y más cuando Trump ha confirmado que las tarifas comenzarán a entrar en vigor el 2 de abril. Y es que, si bien es posible que el mercado vea con buenos ojos el tratar de reducir el déficit del gobierno, es probable que no tengan una expectativa tan positiva con respecto al aumento de aranceles. Tan solo esta semana las expectativas de inflación se han disparado. Un aumento de aranceles implicaría un incremento en los precios a los consumidores. El indicador de la Universidad de Michigan aumentó la expectativa de inflación a un año al 4,9% y un 3,9% para los próximos 5 a 10 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para algunos analistas los indicadores de la Universidad de Michigan no son altamente confiables, pues tienen un sesgo un tanto político. Pero es claro que un aumento en la inflación tendría un efecto opuesto al esperado por el gobierno de Trump, pues no le permitiría a la Reserva Federal reducir las tasas con la celeridad que se espera. Algunos analistas van más allá e incluso afirman que la guerra comercial propuesta por Trump puede llegar a destruir la era de prosperidad reciente. El propio Warren Buffett ha sido bastante crítico de esta situación, pues en su opinión se aumentarían los precios a los consumidores y se ralentizaría el crecimiento económico. Pues entre otras cosas, la incertidumbre con respecto a los aranceles no permite que las compañías realicen inversiones en plantas y nuevos proyectos, además de no permitir que las compañías planifiquen sus cadenas de suministro y realicen sus proyecciones de exportaciones e importaciones. Por ahora es difícil de cuantificar, pero esta guerra comercial podría reducir el crecimiento económico esperado para el mundo y para el propio Estados Unidos.
sin olvidar que una parte importante de las compañías norteamericanas del S&P 500 obtienen ingresos y utilidades por fuera de los Estados Unidos. Y es que ya son varios los indicadores que comienzan a mostrar cómo la incertidumbre comienza a afectar al consumo y a la economía real. Por un lado, el índice de expectativas de consumo de la Universidad de Michigan muestra unos niveles bastante bajos, solo vistos en el año 2022, que coinciden con caídas en bolsa. Y cuando se habla de los efectos en la economía, la factura también comienza a pasar en compañías como Tesla, la cual ha visto reducir casi en 50% sus ventas de coches eléctricos en China y Europa. Posiblemente se comienza a relacionar a Elon Musk con la guerra comercial que en cierta manera afectaría a otros países, quienes comienzan también a tomar medidas en retaliación por los aranceles impuestos. Por otro lado, las expectativas de desempleo de la Universidad de Michigan también se han incrementado, lo que evidencia un deterioro del mercado laboral, situación que provoca que muchas familias frenen sus proyectos de inversión o incluso los niveles de consumo. Y es que precisamente los indicadores de ventas de viviendas pendientes muestran unos niveles bastante bajos, incluso llegando a los observados en la crisis sanitaria del 2020, debido además a los altos precios de la vivienda, las altas tasas de interés y probablemente a una expectativa no muy positiva con respecto al futuro de la economía. Los indicadores actuales muestran niveles tan solo vistos en las crisis recientes. Otro indicador que muestra el mal momento económico es el incremento en deudas en tarjetas de crédito, llegando a niveles que pueden evidenciar la poca disponibilidad de efectivo de una parte importante de la población para cubrir los gastos básicos. Adicionalmente, la relación entre el consumo discrecional y el consumo básico se ha desplomado, evidenciando cómo las personas están prefiriendo los gastos considerados como prioritarios y aplazando o evitando gastos o inversiones que no son consideradas como esenciales para la vida diaria. Toda esta situación, sumada a la reciente caída en la bolsa, ha tenido un impacto importante en el sentimiento del mercado y de los inversionistas. El porcentaje de inversores bajistas se disparó, llegando a niveles vistos solamente en los peores momentos del año 2022 y en la crisis del 2008. El sentimiento del mercado también se encuentra en niveles mínimos, mostrando cómo posiblemente nos encontramos en un nivel crítico, pues la relación se inclina demasiado hacia el sentimiento bajista, con niveles similares a los vistos en el año 2022. Las opciones de puts también se han disparado, mostrando cómo muchos inversores están apostando a mayores caídas a corto plazo en el mercado. Las ventas institucionales también han tenido en el último mes niveles récord, lo que en cierta manera le ha agregado más presión a la tendencia del mercado. Ahora bien, si se comienza a revisar las estadísticas de las recientes correcciones y de los mercados bajistas, aún faltaría una caída adicional para llegar al promedio histórico que es del 14.3%, teniendo en cuenta que el mercado actualmente ha caído alrededor de un 10%. Pero también es claro que la corrección actual se puede considerar como normal, teniendo en cuenta el historial y los movimientos naturales del mercado. Y no hay que olvidar que solamente el 25% de las correcciones se convierte en mercados bajistas desde 1950. Pero no todo es negativo. Tal como lo titulábamos en el anterior video, la corrección del mercado puede también verse como algo positivo, pues los múltiplos que tenía el índice eran bastante altos. Gracias a la caída, el múltiplo PER promedio del índice se encuentra por debajo de las 20 veces, muy cercano al promedio de los últimos 5 años que es de 19,8 veces, pero aún por encima del promedio de los últimos 10 años que es de 18,3 veces. Se podría considerar que el mercado se encuentra en unos ratios razonables. Esta corrección permite tener excelentes compañías, incluyendo a algunas de las llamadas 7 magníficas, con unos múltiplos más razonables que los que se tenían a comienzos de año. El múltiplo promedio de las llamadas 7 magníficas ya tiene una corrección importante, llegando a un múltiplo PER de 27 veces,
con un importante ajuste después de estar hace tan solo unos pocos meses por encima de las 37 veces, pero aún por encima de los ratios observados en la corrección del año 2022. Las correcciones han sido importantes en empresas como Amazon y Alphabet, con caídas del orden del 20%, al igual que Apple y Microsoft. Nvidia ha tenido una corrección cercana al 23%, y Tesla cae casi un 50% debido, entre otras, a las razones ya explicadas en la reducción en sus ventas. Si se tienen en cuenta los retornos del año, la única empresa bien librada de las llamadas 7 magníficas es Meta, con un rendimiento del 2%, incluso mejor que la rentabilidad del índice S&P 500 de igual ponderación. Se observan ratios ya más interesantes en estas empresas. Por ejemplo, Amazon se encuentra con un ratio EV/EBITDA en su nivel más bajo de los últimos años. Si bien no se encuentra en los valores más bajos recientes, Alphabet también tiene, gracias a corrección, un ratio EV/EBITDA bastante razonable. Los múltiplos precio-beneficios de Apple y Nvidia también han tenido caídas considerables, y para el caso de esta última, permite tener la valoración actual con el múltiplo más bajo de los últimos años. Por supuesto que aún no es claro el efecto de DeepSeek en los resultados a futuro, pero también es evidente que, si hay un claro ganador en este comienzo de año y en los últimos 12 meses es el oro. El precio alcanzó un nuevo récord, llegando a valores de $3,000 por onza por primera vez en la historia. Si se tiene en cuenta el precio mínimo del metal en septiembre del 2022, ya acumula una valorización cercana al 85%, y para los últimos 12 meses, la valorización es cercana al 30%, demostrando que sigue siendo el activo refugio más resistente en periodos de alta volatilidad. Entrando ya en las conclusiones, inicialmente podemos afirmar que si bien el mercado vería con buenos ojos un recorte en el déficit y del gasto del gobierno de los Estados Unidos, no ocurre lo mismo con el tema del aumento de los aranceles a los productos importados, pues como tal lo confirma el gran Warren Buffett, este incremento puede generar presiones inflacionarias y un freno al crecimiento económico, efecto contrario al esperado, especialmente en el caso de la inflación, llevando posiblemente a que la Reserva Federal no pueda reducir las tasas de interés con la velocidad que espera el gobierno americano, y provocando incluso un periodo de estanflación. La segunda conclusión es que el exceso de decisiones con respecto al tema arancelario está ya generando una incertidumbre demasiado alta, que afecta negativamente al mercado, así como puede también a mediano y largo plazo afectar la inversión de las empresas y el consumo de los ciudadanos, perjudicando el crecimiento económico esperado para los próximos trimestres. La tercera conclusión es que gracias a la corrección actual, los valores de las principales empresas tecnológicas y del índice S&P 500 tienen unos precios más razonables para analizar si se comienzan a tomar posiciones en bolsa. La cuarta conclusión es que la corrección actual es más que normal, incluso se encuentra por debajo del promedio histórico. Pero aún es un tanto prematura afirmar si ya se llegó al piso de este ciclo, o si las caídas se pueden acentuar. Posiblemente esta situación dependerá de las decisiones del gobierno de Trump, en buena medida, pues si a mediano o largo plazo el gobierno modera su posición frente a los aranceles, puede que se tenga una buena reacción por parte del mercado. Sin embargo, hay que seguir muy de cerca los indicadores con respecto a la inflación y el crecimiento del PIB, para evaluar si la incertidumbre provocada tiene un impacto real en la economía. Y finalmente, la última conclusión es que el oro sigue siendo el rey como reserva de valor en periodos de alta volatilidad en los mercados. Si bien es posible que ya no sea el mejor momento para invertir en este activo, en un futuro hay que considerar esta alternativa en momentos en donde las cotizaciones y los ratios en bolsa alcancen niveles de sobrevaloración. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente, se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like
suscríbete al canal y comparte el contenido.